buenas noches. Ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de difusión jurídica. En Opinión Académica, vamos a desarrollar temas de relevancia nacional y estatal, con juristas, académicas y académicos oaxaqueños jóvenes y destacados en el ámbito del derecho. También tendremos invitados en el ámbito periodístico, empresarial, intelectual y cultural. Este espacio es libre, incluyente, donde ocuparemos lenguaje jurídico, pero también accesible y entendible. Tendremos opiniones, puntos de vista y análisis de posibles soluciones a los términos jurídicos sociales que enfrentamos hoy, que vendrán con los nuevos tiempos y las nuevas generaciones. A partir de la reforma del artículo 22 constitucional, el 8, aparece la institución que inicia la extensión de dominio. En 2009, surge la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en 2010 se aprueba la Ley Federal de Extinción de Dominio. Hoy, en Opinión Académica, hablaremos de este importante tema. Con nosotros Alejandro Velázquez Martínez, oaxaqueño, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de Derecho y Ciencias Sociales. Estudió una maestría en Derecho Constitucional. Ha sido conferencista de distintos temas jurídicos, académico universitario, columnista en distintos medios de comunicación y actualmente director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Bienvenido, amigo Jaime, y el foro es tuyo. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerte. Muy buenas tardes a tu amable auditorio que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, reitero, primero que nada quisiera agradecerte la distinción que me permite inaugurar este espacio de difusión jurídica en el cual, como catedrático, tengo claro que se me permitirá exponerme de manera libre, con la finalidad de principalmente lograr que la juventud y de manera genérica la sociedad en general se interese e interactúe en temas jurídicos de vanguardia, como lo es en este caso la figura de extinción de dominio, misma que he tenido la oportunidad de estudiar y practicar, ya que, como lo mencionaste, actualmente me desempeño como director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y entre mis facultades se encuentra precisamente realizar el ejercicio de dicha acción, es decir, los agentes del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, que en su momento ejercen la acción de extinción de dominio, dependen de esta dirección general. Entonces, me gustaría aprovechar este foro para despejar algunas dudas. Le pediría a la audiencia, por favor, que fuera muy participativa, que fuéramos platicando porque es una figura muy nueva, y aclarar la desinformación que se ha generado respecto a la inclusión de esta figura en el sistema normativo mexicano. Mencionando antes que nada, que no obstante que mi formación ideológica es liberal, como tú lo sabes, maestro, tengo formación masónica principalmente, estoy completamente de acuerdo con la misma, a pesar de que pareciera ser una injerencia directa del Estado sobre la propiedad privada, ya que a mí, en lo personal, que la he podido estudiar a fondo, me parece una herramienta excelente para combatir las estructuras económicas del crimen y así lograr evitar su crecimiento. Pero me gustaría considerar algunos aspectos previos, que es lo que te comentaba un poquito antes de que empezáramos esta plática, que a mí me gusta mucho indagar el aspecto filosófico y entender el por qué y para qué se hacen las cosas, la naturaleza de las cosas ocultas en su propia esencia. Como todos lo sabemos, los que estamos aquí presentes, el derecho es una ciencia social que se ejerce pensando y es cambiante conforme las necesidades sociales van evolucionando hacia la civilización. Y nosotros, seres humanos, estamos dotados de diversos niveles de conciencia, entre los que para la plática de hoy voy a destacar la conciencia social, que es aquella que nos permite darnos cuenta de la forma en la cual las acciones de nuestros semejantes afectan en nuestro propio crecimiento y viceversa, cómo nuestras propias acciones afectan a los demás.
Y la otra es la conciencia política. Es aquella que nos permite crear estructuras complicadas de convivencia y someternos a ellas, con la facultad que tenemos de elevar nuestro propio pensamiento de lo concreto a lo abstracto, generar ideas y transmitirlas, creando así figuras colectivas como el Estado, que se concibe a nuestra propia imagen y semejanza, y el derecho como un sistema normativo rector de nuestra propia conducta. Pero todo lo anterior es cambiante y es evolucionante. Bueno, es cambiante y evoluciona, perdón, porque la naturaleza humana es esa, ir evolucionando de manera constante hacia la civilización. Y nosotros, compañeros, todos aquí presentes, como juristas, somos aquellos impulsores del progreso. Somos aquel motor que impulsa a la sociedad que vaya a encontrar o que vaya encontrando su propio sentido. Si encontramos, o más bien dicho, si recordamos un poquito de historia, Thomas Hobbes nos habla acerca de la formación del Estado en su obra El Leviatán. Y este nombre no lo escoge al azar. Es un nombre que decide tomarlo por su propia ideología y por su propia formación católica. Es por eso que nosotros como juristas tenemos que tomar nuestros ideales para poder crear y aportar a la sociedad. Y escoge este nombre precisamente para demostrar el poder soberano, ya que es alegórico a una serpiente marina bíblica que es mencionada en el libro de Job, precisamente cuando este último repela de la voluntad divina y un ángel baja a cuestionarle por su falta de fe, dejando el mensaje de que, como individuos, debemos someternos al poder de la superioridad. Y nos representa a esa entidad que es el Estado. Recordemos, quienes hemos leído esa parte, que en el momento en el que repela y pone en duda la voluntad divina, un ángel baja y le dice: ¿quién eres tú para poner en duda la voluntad de la divinidad? ¿Has podido acaso darle caza al Behemoth, que era una bestia terrestre? ¿O has podido pescar el Leviatán, siquiera? Entonces, si no tienes ese poder y esa potestad, ¿cómo te atreves a poner en duda la voluntad de la superioridad? Esto representa al Estado como un ente soberano, un ente supremo. Y en su portada lo representa como una figura antropomórfica, conformada por las voluntades de pequeños individuos, ¿no?, que se unen y crean a un soberano hecho a la imagen y semejanza de los seres humanos. Y si recordamos la portada, este soberano se encuentra coronado, representando la realeza. En su mano derecha cuenta con el báculo papal, que representa la religión, y en su mano izquierda con la espada, que representa la milicia o el poder coercitivo del propio Estado. Sin embargo, en sus tiempos, este poder soberano comenzó a ser excesivo, y es por eso que el propio derecho tuvo que evolucionar. Hubo juristas que encontraron esos defectos del poder constituido, estudiosos de las causantes de las miserias de los pueblos, ignorancia, ¿no?, ambición y excesos del poder constituido, y lograron llevar a cabo sus ideales y generaron nuevas teorías, como es el caso del Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, quien refería que todos los seres humanos tenemos derechos naturales, por lo menos a la vida, la libertad y la propiedad. Porque anteriormente bastaba con que el soberano considerara que necesitaba ocupar tus bienes para decomisártelos y utilizarlos para lo que él quisiera, sin indemnización y sin nada. Entonces John Locke establece estos 3 derechos humanos básicos. Y aquí voy a ser muy enfático, porque me voy a abocar a la propiedad, que se encuentra íntimamente relacionada con la figura de la extinción de dominio. Como todos los presentes sabemos, la propiedad es un derecho legalmente establecido en nuestra Constitución, es un derecho humano constitucional, que nos permite gozar y disfrutar y disponer de una cosa cualquiera, de un bien, sin más limitación que las establecidas en la propia legislación. Pero, si leemos de manera meticulosa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que es nuestro máximo ordenamiento jurídico por ser el pacto político-social del Estado mexicano, encontraremos que en el territorio mexicano la propiedad tanto de las tierras como de las aguas comprendidas dentro de ese territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Y es la nación, el Estado, quien tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares, surgiendo así lo que conocemos como propiedad privada. Sin embargo, la nación siempre ha tenido ese derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que refiera al interés público, porque la finalidad última del Estado es precisamente el bien común. ¿Y cuáles son esas limitantes que le puede poner? Bueno, pues regular algunas cuestiones en beneficio social, como puede ser el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, ¿no? Que eso se realiza para que se pueda explotar de una manera equitativa las riquezas, o el hecho de que aunque una persona sea propietaria de un predio, no pueda realizar algún tipo de construcción en el mismo, si este está destinado, por ejemplo, a un parque ecológico, o que tenga que dejar algunos espacios para caminos en los pueblos, o cuestiones de este tipo. Es decir, la propiedad, incluso antes de la reforma constitucional al artículo 22, no ha sido plena. La propiedad originariamente la ostenta la nación y le cede el dominio de las tierras a los particulares. Es por eso que en algún momento dado puede indemnizar a cambio de que se utilice para el bien común, a través de un procedimiento administrativo específico. Y en ese sentido es bien interesante, porque les comento, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié la figura de extinción de dominio por parte de OPDAD, de la Embajada norteamericana, para la implementación del sistema acusatorio adversarial, es que se hablaba de una teoría distinta de la propiedad. La que yo estudié en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca era una teoría liberal que señalaba que el derecho a propiedad es intocable, salvo las excepciones que la ley más adelante, bueno, como más adelante revisaremos, señala, mientras que la teoría social de la propiedad, que es la que está en boga y que es la que está haciendo que la extinción de dominio no sea únicamente una figura procesal, sino una institución de derecho nueva con sus propias características, es la que señala que la propiedad efectivamente es un derecho que debe de ser intocado, pero que debe de tener un fin útil a la sociedad y se puede perder cuando no es así. Por ejemplo, ¿cuándo no se tiene un fin útil a la sociedad? Cuando utilizas ese bien, esa propiedad, precisamente para cometer delitos, para romper el tejido social, para generar afectaciones al orden jurídico o al orden público establecido. Y como todos lo sabemos aquí también, en la normatividad mexicana, la propiedad es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución política y solamente se puede ser molestado mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, que el demandado haya sido oído y vencido en juicio, para lo cual requiere, mínimo, que sea emplazado, que se le permita ofrecer y desahogar pruebas, alegar a su favor e incluso recurrir la resolución cuando le sea adversa. Lo anterior a través de un mandamiento emitido por autoridad competente en el cual funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, para que se pueda afectar la propiedad, inclusive en la figura de extinción de dominio, porque no queda excluida, se deben de salvaguardar por lo menos los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica. No sé, maestro, ¿hay algunas preguntas ahorita? ¿Algún comentario? Maestro, solamente la maestra María del Carmen López. Ah, correcto. Catedrática de la abrazo, gracias, maestra. También está Abner Beltrán. Buenas noches, Qué gusto, amigo. Nada más por el momento, maestro. Recuerdo a los que nos están hacer comentarios o pueden hacer también preguntas. Gracias. Bueno, entonces continúo. Es que vi que estaban redactando y por eso. Bueno,
Ahora bien, ahora sí, entrando en materia, ¿por qué surge o por qué se tiene que aplicar la figura de la extinción de dominio? Bueno, primero que nada, es una realidad que el crimen ha desarrollado también diversas estrategias para lograr sus cometidos, razón por la cual el gobierno o el Estado tiene la obligación de innovar en sus políticas públicas, tanto para prevenir la comisión de delitos como para perseguirlos y sancionarlos, con la finalidad de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. De hecho, y reitero, esa es una de las principales razones de la existencia del Estado, otorgar seguridad pública a la sociedad. Y es por ello que los individuos otorgamos parte de nuestra libertad a esa abstracción creada por nosotros mismos, dotándola incluso del imperium para hacer valer sus determinaciones, aún en contra de la voluntad del particular, siempre en aras del bien común. Y aquí nos preguntamos, sin entrar tan a fondo desde un aspecto psicológico, ¿por qué se delinque? ¿O para qué se delinque? Si todo el mundo sabe que en algún momento dado el cometer un delito, una conducta típica, antijurídica, como tal, rompe el tejido social, te genera una carga emocional negativa, te genera una carga moral negativa y puede ser perseguido y sancionado, ¿quién en su sano juicio quisiera delinquir? Bueno, pues es claro que uno de los principales objetivos de los delincuentes es la obtención de recursos económicos, hacerse de dinero de la manera más fácil posible, a través de la violencia, desde una perspectiva sumamente egoísta. Y como los criminales no disfrutan la obtención de sus objetivos a través del esfuerzo, el trabajo, como la mayoría de la gente que se aboca a respetar el orden social, es muy difícil que queden satisfechos. Aunado que, a mayores recursos económicos, se va fortaleciendo esa estructura criminal y, en consecuencia, se obtiene un mayor poder de acción e influencia. Es por eso que surge la necesidad de atacar de manera frontal las estructuras económicas del crimen bajo una perspectiva de inteligencia criminal. Okay. Y es aquí donde entra una disyuntiva incluso filosófica del derecho, que es lo que les comentaba hace rato. Si recordemos, uno de los antecedentes más importantes en materia de derechos humanos, para los que estudiamos la maestría en Derecho Constitucional, por ejemplo, es el pensamiento de John Locke, un referente de donde surge la teoría de los derechos humanos, por lo menos desde una perspectiva tangible, quien sostenía que todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos una serie de derechos inherentes a nosotros por ser simplemente personas. Y como él era creyente de las leyes naturales, mencionaba 4 derechos básicos: la vida, la salud, la libertad y la propiedad. Entonces, ¿el Estado debe tener esa facultad de afectar las posesiones de las personas? Yo personalmente considero que sí. Pero, como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, según refería Lord Accord, ¿no? Tiene que ser una facultad bastante restringida, muy regulada. El derecho a la propiedad debe forzosamente cumplir un fin social, no obstante que el individuo se beneficie usándolo, disfrutándolo o incluso disponiendo de sus bienes. Dicho ejercicio debe realizarse con conciencia social, por lo que, si afecta el interés público, ya sea que los bienes sean instrumento, producto o mezcla de la comisión de delitos, el Estado debe contar con las herramientas jurídicas para restablecer ese fin social de la propiedad, ya que no sería justo que se permitiera a quienes a través de la delincuencia y agrediendo a la ciudadanía mantengan la riqueza obtenida con sus actividades ilícitas. Ok, maestro, Sí. ¿podemos hacer un pequeño comercial para comentarios? Sí, adelante. Leerlos para ayudarlos también a los compañeros que nos están pues viendo en esta tarde. Gracias. Trinidad Carrillo dice: interesante, un saludo desde Puebla. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Trinidad, por estar escuchándonos. Al orden. En pie y al orden. Jaciel Hernández dice: buenas tardes, saludos. Saludos, Jaciel. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, la maestra María del Carmen López Jiménez dice, un gusto saludarles, maestros. Igualmente a ti, maestra, gracias por estar escuchándonos. Y por cierto, maestro, vamos a comprometer a la maestra María del Carmen que vaya preparando el tema para una posterior exposición, ¿no? Hola, Lau, qué gusto. Lau Díaz, saludos, Lau, gracias por estar escuchándonos. FC Mike, saludos, Mike. Bueno, Mike, entonces, discúlpame que te interrumpí un poquito, pero quería yo, pues, que leer estos comentarios de los compañeros y compañeras que están aquí hoy presentes. Al contrario, maestro, muchas gracias. Entonces, maestro, digamos que hacemos como un pequeño comentario. Yo quisiera hacer un pequeño comentario, si me lo permites. Digamos claro. Que en términos coloquiales y en términos muy digeribles, digamos que todas las personas tienen el derecho, la posibilidad de poseer bienes, ¿sí? Pero si estos bienes son ocupados, por así decirlo, para alguna actividad ilícita, ya sea secuestro y otro tipo de actividades ilícitas, ¿no?, tipificadas por la ley, el Estado puede extinguir el dominio de esos bienes, ¿no? En la idea de debilitar un poco al crimen organizado o las actividades ilícitas. ¿Sí vamos más o menos correcto, maestro? Vamos bien, maestro. Voy a abundar un poquito más adelante, pero sí quiero decirte que es importante despejar la duda de si se trata de una política socialista para hacer que la gente pierda sus bienes, porque he escuchado comentarios en ese sentido. Es decir, que con la figura de la extinción del dominio el gobierno puede llegar y quitarte las cosas. No es así. O sea, la finalidad no es afectar al capitalismo, la finalidad no es afectar a la sociedad. La finalidad es muy específica y está perfectamente bien regulada. Ya. Cuando se convierten sí. Y además, maestro, me parece que hay un procedimiento establecido, digamos, para la extinción precisamente de los bienes. Me imagino que eso lo vas a platicar, lo vas a comentar un poquito más adelante, ¿verdad? Sí, lo voy a comentar más adelante. Adelante, maestro, gracias. Prosigo con mi exposición. Gracias. Ahora voy a comentarles cómo es que ha entrado la figura de la extinción de dominio a el sistema jurídico normativo mexicano. El 9 de agosto del año 2019 entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio y que es el resultado de todo un proceso de armonización con diversos tratados internacionales en la materia, que han dado resultado en varios países. Es decir, no surge en México. No es una figura mexicana. Es una figura que se armoniza bajo lo que es el principio de convencionalidad. Paréntesis. Si recordamos, se hizo una reforma constitucional a los artículos 133 y primero, o viceversa, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde la convencionalidad adquiere el grado también de ley suprema. Los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, ¿no?, tienen aplicatoriedad obligatoria aquí, en México. Y conforme México también va suscribiendo diferentes instrumentos, tiene que ir armonizando su legislación para que se encuentre acorde a lo pactado. Entonces, esta figura de extinción de dominio ha tenido resultados buenos en diferentes países, por ejemplo, Colombia, El Salvador, entre otros, tomando en consideración diversos instrumentos internacionales como lo son, voy a citar algunos, ahora sí voy a agarrar el acordeón, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, entre otras. Y la finalidad principal es, reitero, precisamente, atacar y debilitar las estructuras económicas del crimen en México. Lo anterior, ante una falta de entendimiento y derivado de la especulación que se ha generado, ¿no?, hace que la gente llegue a pensar que es una política pública del gobierno para que se nos puedan quitar nuestras cosas. Y no es así. Incluso he escuchado que hay gente que dice,
es que ahora ya no vas a poder tener dos casas porque te van a aplicar la extinción de dominio y te van a quitar una porque el presidente la quiere repartir para ganar popularidad. No es así. Primero que nada, no surge en México. Y segundo, se encuentra muy bien regulado. Y tercero, perdón, y tercero, ¿no? Tiene una finalidad específica, atacar las estructuras económicas del crimen, debilitarlo, evitar o disuadir que se delinca para poder generar riqueza, por una parte, y segundo, que quien obteniendo riqueza cometiendo crímenes no pueda fortalecer una estructura criminal como tal. ¿Ok? En ese sentido, en el año 2000, México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional, adoptando el compromiso de cumplir la recomendación 29 de dicho organismo intergubernamental, relacionada con la creación de unidades de inteligencia financiera, iniciando así todo un proceso de armonización de la legislación mexicana, destacando diversas reformas. Ojo, estoy hablando de combatir al crimen bajo una perspectiva de inteligencia y una inteligencia específica, calificada, que es inteligencia financiera. Parte de las reformas que se han realizado son las siguientes. El 7 de mayo del año 2004 se reformó el artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que se dotó a la Unidad de Inteligencia Financiera de diversas facultades que el día de hoy sirven como herramientas de combate a las estructuras económicas de la delincuencia. Ojo, estoy hablando de facultades de una autoridad administrativa. La Unidad de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sí puede iniciar pues algunas investigaciones. Sin embargo, no tiene la facultad de procurar justicia ni investigar delitos. Le tiene que dar vista a las fiscalías. De hecho, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca trabaja muy de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera y tenemos convenios celebrados para el fortalecimiento y el uso de esas herramientas de inteligencia para combatir a la delincuencia. El fiscal general utiliza mucho las herramientas de inteligencia para hacer un combate frontal. Y metiendo un poquito de gol, les voy a decir que hemos dado muy buenos resultados en ese sentido. Porque se ataca a la delincuencia con inteligencia, con planeación, con estrategia. Y tenemos áreas específicas para ello. Maestro. Sí. Hay algunos comentarios y ya ves que al inicio de del capítulo habíamos comentado de que vamos a leerlos todos para que no se vayan quedando y bueno, agradecerle a las personas que nos están escuchando, que te están escuchando, ¿te parece? Sí, gracias. Perfecto, muy rápidamente por aquí nos escriben varios compañeros, varias compañeras, muchas gracias por tomarse el tiempo y estar escuchándonos. Por aquí está Ixel García, dice un gusto verlos, escucharlos, muchas gracias, Ixel. Jackie dice excelente ponencia. Hola Jackie, mucho gusto. Gracias Jackie. Narcedalia dice buenas noches Narcedalia, gracias por estar escuchándonos. Gabriela Valladares dice hola, buenas noches. Buenas noches, hola. Gabriela. Mauro Martel dice saludos cordiales, mi distinguido líder Rolando del Puerto. Muchas gracias por la denominación inmerecida, amigo Mauro, un abrazo. Marcelino Nicolás, excelente tema, un ponente calificado al 100%. Gracias, totalmente de acuerdo contigo, amigo Marcelino, un excelente estudiante, por cierto, Marcelino. Cristian dice, acá hay una pregunta, maestro, ¿qué tan buena ha sido la efectividad de la extinción de dominio en México? ¿La contestas ahorita o la dejamos? Gracias, de una vez. Okay. ¿Qué tal, Cristian? Muchísimas gracias por escribir. Mira, realmente es una figura que se encuentra actualmente en implementación. Se tienen que crear una serie de instituciones, incluso porque es una colaboración entre las fiscalías, los juzgados e incluso el Ejecutivo, porque el dominio se extingue a favor del Estado como tal. Pero sí se han logrado algunos resultados a nivel nacional, principalmente, que han logrado debilitar bastante las cédulas criminales. Y en Oaxaca también estamos en el proceso de implementación plena, pero pues estamos preparándonos en ese sentido y sí se han tenido resultados no tan tangibles porque no tenemos una sentencia todavía, o sea, apenas lo estamos implementando como tal, pero estamos en el proceso. Y en lo personal, considero que es una figura que nos va a ser de toda la utilidad
a efectos de poder procurar justicia de una mejor manera. Maestro, Muchas gracias. Habría que, me parece que esta figura de la extinción de dominio habría que irla mejorando poco a poco. Yo al final tengo algunas preguntas que quisiera hacerte, pero me parece que, bueno, como toda ley, ¿no? No es perfecta y como todo en la vida no es nada perfecto, todo se tiene que ir perfeccionando pues paso a paso. Me parece, ¿no? Que la extinción de dominio en México, su aplicación, ha tenido algunos problemas de terceros sobre todo, pero eso lo platicamos un poquito más adelante. Leo otros comentarios. Hay una controversia incluso, pero lo platicamos ahorita. Perfecto. Mónica Marín dice, excelente ponencia, maestro. Hola, Mónica. Gracias. Amairani Pastrana, buenas noches, profesor. Buenas noches, Amairani. Daniel Vicente tiene otra pregunta que dice, ¿cuándo inicia la extinción de dominio? Bueno, lo voy a comentar más adelante, pero consta de 2 etapas. Existe una etapa de integración e investigación que está a cargo del Ministerio Público y formalmente inicia cuando el Ministerio Público ejerce la acción ante una autoridad judicial. Ok, perfecto. Continúo por aquí, maestro. José Santos dice, gran información, gracias. Saludos, José. Maestro, justo. Elisa Méndez dice, buenas noches, licenciados. Buenas noches. Elisa, gracias por estar con nosotros. Ana dice, muchas felicidades, maestro Jaime Alejandro. Gracias por estar escuchándonos. Creo que es universitaria, ¿verdad? Sí. Compañera universitaria. Ok, muy bien. Karen. Fue mi alumna y catedrática. Ah, bien. Karen Peralta dice, buenas noches. Acá tiene otra pregunta, Karen. Maestro dice, ¿qué hechos son susceptibles de extinción de dominio? Lo voy a abundar un poquito más adelante, pero los que se encuentran en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí existen algunos delitos ahí establecidos, y otros hechos ilícitos que se encuentran establecidos en el artículo 2, me parece, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Tiene que ser un hecho ilícito en algún momento dado, y los hechos como tal no son tanto que sean susceptibles, más bien son bienes. Tienen que ser bienes que sean en algún momento dado objeto, instrumento o producto incluso de la comisión de delitos. Si me permites, abundo más adelante, pero sí de manera genérica. Ok, gracias, maestro. Buena pregunta, Karen, muchas gracias. Acá hay un comentario y una pregunta también. Dice Dulio, maestro, ¿y qué pasa si el crimen organizado usa a terceros, personas comunes, para rentar casas a personas normales, si después de un término se demuestra que ese tercero estaba relacionado con el crimen organizado y la persona que rentó la vivienda no sabía? ¿Qué procede? Muy bien, existen presunciones de buena fe, presunciones juris tantum, que en algún momento dado son a favor de los terceros. Sin embargo, no hay que perder de vista que nosotros también tenemos que ser, o tenemos que aprender a vivir bajo una cultura de la legalidad. Por ejemplo, si estamos rentando una casa, ¿cómo puedes tú robustecer o fortalecer que lo estás haciendo de manera legal? Fírmate un contrato de arrendamiento, date de alta en Hacienda, sé buen ciudadano, paga tus impuestos, cumple tus obligaciones y vas a tener mayores elementos para ir abonando esa presunción de buena fe. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, que una señora de la tercera edad que habita en Estados Unidos a través de una inmobiliaria rente un inmueble en el cual se cometió un secuestro, ¿no?, y tenga una serie de, bueno, pague esos impuestos, tenga su contrato y todo, y pague una serie de que cumpla una serie de requisitos a la vecina de la vecina del lugar en donde se encuentra o se cometió el delito, o una persona que sea propietaria y que pertenezca a la misma célula criminal, aunque no esté íntimamente relacionada con el mismo crimen. Entonces, existen presunciones de buena fe, pero como ciudadanos tenemos la obligación de fortalecer esa cultura de la legalidad. Y todo surge de la investigación. Las investigaciones en materia de extinción de dominio, como voy a comentar más adelante, son distintas a la investigación en materia penal. Aquí lo que se busca es acreditar, primero que nada, la existencia de los bienes, su identidad y que sean de legítima procedencia. Si son de ilegítima procedencia, es decir, te vinieron un carro pero no te lo facturaron y no puedes comprobar su propiedad, pues va a ser muy complicado que lo puedas defender, ¿no? A grandes rasgos, abundaré un poquito más adelante.
Perfecto, gracias, maestro. Seguimos aquí con algunos saludos también. Está por acá Cristian Hernández. Dice muchas gracias. Dice Rock Mar Carlos, excelente ponencia. Saludos, Lick. Compañero también. Saludos, Marcelino Nicolás Sánchez. Gracias por la excelente ilustración, maestro Jaime. Daniel Vicente, gracias. Luis Ángel dice, ¿la extinción de dominio es solo en bienes inmuebles o también en bienes muebles? La extinción de dominio es sobre todo tipo de bienes. Sin embargo, se tiene que hacer o tomar en consideración, si no sale más caro, agotar un procedimiento judicial para apropiarte de esos bienes, a extinguirlos, ¿no? Pero es aplicable contra todo tipo de bien, siempre y cuando sea de origen ilícito, sea instrumento de la comisión de un delito o producto de la comisión de ese delito. Incluso si es una mezcla. Por ejemplo, si tienes una casa, ¿no?, que es lícita y a través de recursos del crimen la vas perfeccionando, construyes un segundo piso, un tercer piso, la equipas, pues ya es objeto de extinción de dominio, por ser mezcla. Ok, bueno, gracias, maestro. Buenas noches, maestro. Hola. Gilberto Soto, compañero abogado. Mandamos muchos saludos. Gracias. Buenas noches, maestro Rolando del Puerto. Igualmente para ti, Gilberto. Y saludos al ponente. Saludos. Maestro, pues hasta aquí dejamos las preguntas, los comentarios y algunas preguntas y continuamos con el tema. Bueno, déjenme ver mi acordeón. Estábamos hablando que se crea la unidad de inteligencia financiera como una herramienta desde el aspecto administrativo para poder en algún momento dado comenzar a combatir el crimen a través de lo que es el congelamiento de cuentas u otros actos administrativos. Posteriormente, con fecha 16 de julio del año 2013, se establece la organización y funcionamiento de la unidad especializada en análisis financiero de la entonces Procuraduría General de la República. Es decir, empezamos a hablar de productos de inteligencia financiera. ¿Cómo combatiremos al crimen? Con inteligencia financiera. Ataquemos entonces sus estructuras económicas. El 9 de agosto del año 2019 ya se publicó y entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio, misma que actualmente es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Y se encuentra armonizada, como les mencionaba, con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Posteriormente, el 1 de octubre del año 2019, se establece la organización y funcionamiento de la unidad especializada en materia de extinción de dominio, encargada de investigar, preparar y ejercer la acción de extinción de dominio e intervenir en el procedimiento jurisdiccional previsto en la Ley Nacional de Extinción de Dominio de la ahora Fiscalía General de la República. Y el 28 de noviembre del año 2019 se emite el acuerdo para la creación, organización y funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Es decir, la Fiscalía Estatal cuenta ya con departamentos específicos, áreas específicas que investigan y generan inteligencia patrimonial y económica, precisamente para hacer este combate frontal a la delincuencia organizada. A tus órdenes. Perdón, maestro, pero en Oaxaca ya hay inteligencia financiera que pues hace investigación respecto de algunos bienes o inclusive recursos que de actividades ilícitas. En Oaxaca tenemos esta unidad, la tiene la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado está a la vanguardia, maestro. O sea, a lo que más se le ha ido invirtiendo por parte del señor fiscal, del doctor Rubén Vasconcelos, es precisamente a generar y eficientizar los recursos materiales y humanos para poder generar un aspecto de procuración de justicia eficaz y eficiente. Bien. Se le apuesta a la capacitación, te digo, a mí como director de asuntos jurídicos y a mis agentes del Ministerio Público, no porque sean míos, sino porque están conmigo trabajando precisamente en esos aspectos, nos capacitan a nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel internacional por parte de la OPDAT, de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Y a la par también le apuesta mucho a la creación de estas estructuras de inteligencia. Por eso tenemos buenos resultados, porque trabajamos con inteligencia direccionada a la Procuración de Justicia. Entonces, maestro, en resumen, en Oaxaca hay una unidad de inteligencia financiera que hace este tipo de investigaciones. Se llama WIPE, es Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. ¿Por qué me permito hacer la aclaración, maestro? Porque Sí. la inteligencia financiera la tiene únicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es el único órgano del gobierno, de los gobiernos federal, estatal o municipal, que tiene acceso a la información hacendaria de los particulares. Ah, perfecto. Muy bien. Sí. Y aquí lo que se revisa es su información patrimonial y económica. ¿Qué bienes tiene? ¿Qué cuentas tiene? Si existe alguna congruencia entre sus declaraciones económicas con los bienes que llega a adquirir. Todo ese tipo de cuestiones que les llegan a funcionar para tener mayores criterios para la Procuración de Justicia. Ok, gracias, maestro. Adelante. Todas las reformas legislativas que referí con anterioridad han sido parte de un proceso de fortalecimiento de los mecanismos para combatir la delincuencia organizada, para combatir los hechos de corrupción y para combatir las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Pero todos esos antecedentes nos llevan a preguntar, ¿qué es la extinción de dominio? Jurídicamente, la extinción de dominio es una acción que se ejercita a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalecencia de oralidad. ¿Correcto? Así es como podemos definir a la extinción de dominio. Se trata de una acción porque existe un ente, que es el Ministerio Público, que tiene que interponerla. ¿Ante quién la interpone? Ante un juez. ¿Cuál es la naturaleza de la acción? No es penal porque no estamos investigando delitos. Es civil porque la finalidad es extinguir el dominio, es decir, afectar el aspecto patrimonial del delincuente. Y su prevalencia es de oralidad porque el procedimiento, a una vez que se inicia la acción de extinción de dominio, es oral como tal. ¿Contra qué procede la extinción de dominio? Primer punto que es importante. La extinción de dominio no procede contra las personas, procede contra los bienes. Y eso cambia completamente el enfoque. Cuando entiendes que procede contra los bienes, comienzas a realizar actos de investigación para acreditar aspectos patrimoniales. O sea, no te interesan las características específicas de la persona que sea propietaria, sino cómo acredita la propiedad en su momento, ¿no? Identificar los bienes, si tienen algún tipo de estimación económica o no. Y procede contra aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Por eso es importante que se tenga la cultura de la legalidad, dejar de comprar por comprar. Si compras un celular robado, pues ya estás fomentando a la criminalidad. Y si con ese celular estuvieron extorsionando y estuvieron secuestrando y después se lo vendieron en la fayuca, se te puede extinguir porque el falluquero no te va a dar una factura para acreditar la propiedad del celular. ¿Cómo acreditas la legítima procedencia? Si son bienes muebles a través de las facturas, si son bienes inmuebles a través de los instrumentos notariales debidamente inscritos en el registro o en el instituto registral. Primer aspecto. Segundo aspecto, que sean bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización. ¿Y cuándo son instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos? La propia ley lo establece. Se trata de bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento, su objeto material de hechos ilícitos, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y a cuáles se refiere? Hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículo, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, el famoso huachicoleo que se ha mencionado últimamente. Ese es el sustento constitucional, el artículo 22, y ya habla específicamente de estos delitos, aunque la ley lo amplía.
Segundo supuesto, bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Si utilizo una casa para guardar ahí autos robados, ¿no? Entonces, son instrumentos de la comisión del delito. Tercer supuesto, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de estos. No tengo cómo enseñarles que este timbre es mío. Bueno, aquí está el timbre. No tengo cómo demostrárselos, entonces no lo puedo acreditar, porque te vas a ir a un juicio. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en las fracciones anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento o aprehensión material. Existe la probabilidad de hacer esa sustitución de bienes en materia de extinción de dominio. Porque ¿qué tal si yo en algún momento dado utilicé un vehículo para robar, ¿no? Para secuestrar, y vendí el vehículo, y con ese dinero me compré 2 motos. Entonces esas motos quedan sujetas a extinción de dominio, aunque no hayan sido originariamente instrumento de la comisión del delito, porque fueron obtenidas con un recurso de procedencia ilícita como tal. Aquí hay una máxima muy clara. El crimen no paga. No es redituable ser criminal. Puedes perderlo todo por cometer delitos. Y aquello que nace de la ilicitud no se va a volver lícito por más simulaciones jurídicas que realices. Y el último supuesto, bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes a que se refieren todos los anteriores. Es decir, si yo adquiero una casa con recursos de procedencia ilícita y la renta también va a ser sujeta de extinción de dominio. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para acreditar la acción de extinción de dominio? Para poder acreditar la procedencia de esta acción, se requiere primero que nada que exista un hecho ilícito. La existencia de un bien de origen o destinación ilícita y un nexo causal entre la existencia del hecho ilícito y el bien objeto de la acción de extinción de dominio. Esos son los primeros 3 elementos, es decir, que se haya cometido un delito, aunque sea de manera presuncional, que exista un bien que sea de origen, destinación ilícita o incluso instrumento ilícito, y que exista una conexión entre el hecho ilícito y ese bien. Y el elemento subjetivo que mencionábamos, el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto del ilícito. Es decir, se tiene que acreditar, el Ministerio Público va a tener que acreditar en su momento que la persona a la cual se le va a extinguir el bien tenía conocimiento, o por lo menos que existen los indicios suficientes para que una persona, así lo refiere la ley, con un intelecto mediano pudiera haberse dado cuenta de que algo no iba bien. Si se logra acreditar eso, se puede extinguir el dominio. ¿Y cómo se desahoga este proceso especial de extinción de dominio? Bueno, pues consta de 2 etapas. La primera etapa es la etapa preparatoria a cargo del Ministerio Público para la investigación y acreditación de los elementos de la acción, en la que la gente del Ministerio Público actúa como autoridad ministerial y estará a cargo de la unidad especializada en la materia de la Fiscalía. Maestro. A tus órdenes. Una pregunta. Entonces, ¿quién ejerce la acción de extinción de dominio? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público especializado en la materia. Pero denuncia o el Ministerio Público hace su propia investigación. La acción de extinción de dominio consta de 2 etapas. La etapa preparatoria es en la cual el agente del Ministerio Público realiza su investigación, arma su carpeta, como si se tratara de una carpeta de investigación en materia penal, pero focalizada o enfocada, más bien dicho, al aspecto civil, a acreditar la existencia de los bienes, a acreditar en su momento
que identificar los bienes también, acreditar la existencia presuncional de un hecho ilícito. Aquí voy a abundar un poquito ahorita. Y acreditar el nexo causal y acreditar que existía el conocimiento por parte de la persona a la que se le va a extinguir el dominio de que había un hecho ilícito previo. Y aquí entra la teoría de la doble personalidad del Estado. Mientras el agente del Ministerio Público actúa en la etapa preparatoria, va a ser autoridad. Ahí va a regir de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales y va a realizarlo a través de técnicas de investigación ministerial. Puede emitir requerimientos, está investido de imperium, de poder coercitivo para hacer valer sus determinaciones, arma su carpeta completa, ¿no? Y acude a un juzgado, interpone la acción y se despoja del poder coercitivo y se convierte en una parte procesal en igualdad de circunstancias. Y ahí el procedimiento, que es primordialmente oral, el agente del Ministerio Público queda subyudice al juez, como tal, hace valer sus pretensiones y la defensa en igualdad de condiciones hace valer sus excepciones y se están a lo que el propio juez establezca. Ahí el Ministerio Público, independientemente de la carpeta que haya integrado, que la va a presentar únicamente como instrumental de actuaciones, va a tener que fortalecer, robustecer y desahogar sus propias pruebas. Por ejemplo, si se trata de un bien inmueble y ya desahogó en su carpeta de investigación el aspecto de la planimetría, topografía y agrimensura, va a tener que reiterar una pericial ante el juez con sus propias leyes y con sus propias reglas. De la pericial en materia como si fuera, no es que no puedo decir que es como si fuera en materia civil, pero sí se desahoga así al final de cuentas, Maestro, con la naturaleza de la acción. En este punto, ¿quién tiene la carga de la prueba? Hay una carga dinámica de la prueba. Okay. Se sigue el principio que establece, por supuesto, que el que afirma está obligado a probar. Sin embargo, en esta clase de casos también existen situaciones en las que se utilizan testaferros, terceros, simulaciones de actos jurídicos, y si existen presunciones, se puede generar hacia quien tenga mayores posibilidades de otorgar la prueba. Maestro, pero se tiene que lograr robustecer. Sí, con un término lexicográfico más digerible, ¿nos podrías decir qué es la carga de la prueba y quiénes son los testaferros? Claro, la carga de la prueba implica que ante un juicio, si tú estás asegurando algo, tienes que probarlo con todos los elementos que la propia ley te establece. O sea, si tú estás aseverando algún hecho, tienes que presentar a tus testigos, tus documentos, tus periciales y todos los elementos para acreditar ante el juez o darle convicción de que ese hecho es real, ¿no? ¿Cómo? Y los testaferros son los prestanombres. Pero maestro, entonces, como dijera coloquialmente, la acusa está obligado a probar. Exactamente. Ok, ¿y ahora los testaferros, maestro? Los prestanombres. Perfecto. Aquellos terceros, efectivamente, que no son en sí los que cometen los delitos ni nada, pero se pone la casa a su nombre, compran el carro a nombre de otra persona, precisamente para evitar que se pueda ejercer esta acción de extinción de dominio. Okay. Ahora, otra cosa que es importante, basta la presunción de la comisión de un hecho ilícito, es decir, la acción de extinción de dominio es autónoma a la acción penal. Puede darse el caso en el cual el procesado termine absuelto, pero los bienes se extingan. Es decir, el hecho de que se agote un procedimiento penal absolutorio y se tenga una sentencia absolutoria no afecta en nada la extinción de dominio. Son completamente autónomos y no se puede ofrecer como, bueno, se puede ofrecer, pero no tiene ningún tipo de validez, porque mucha gente puede llegar a pensar, bueno, si quedo absuelto, entonces mis bienes los recupero, y no es así. No es así porque... Esta parte me hace bastante interesante, maestro, porque, digamos, la persona puede quedar en libertad, pero sus bienes sí pueden sufrir extinción de dominio. Sí, o sea, en algún momento dado se puede quedar en libertad por no haberse acreditado la responsabilidad en la comisión del hecho ilícito, pero el hecho ilícito sí se cometió y se acreditó. Okay. Entonces, en ese sentido, los bienes se extinguen. Ok, gracias, maestro. Adelante.
Entonces, la segunda etapa es la etapa judicial. Es el juicio en forma y se conforma por subetapas: admisión, notificación, contestación de la demanda, audiencia principal, recursos y ejecución de la sentencia. En esta etapa, reitero, el Ministerio Público actúa como parte procesal en igualdad de condiciones que la parte demandada y queda subyuce a las determinaciones judiciales. Carece de imperium y está sujeta a las formalidades del procedimiento. Sus actuaciones ya no son actuaciones de autoridad, sino de parte procesal ante un juez especializado en la materia de extinción de dominio. ¿Quién debe conocer de la acción de extinción de dominio? Un juez especializado en la materia, así lo marca la ley, pero a falta de juez puede ser un juez civil, por supuesto, pero que sepa y entienda las técnicas de investigación ministerial. Ahora, ¿quién está a cargo de la presentación de la demanda de extinción de dominio? Pues el titular de la unidad especializada en extinción de dominio con facultades expresas, que deberá recabar los indicios de las carpetas de investigación. Los agentes del Ministerio Público especializados en materia de extinción de dominio, y aquí es importante hacer esa diferenciación, porque la propia formación en la materia es distinta. Un agente del Ministerio Público investigador en materia de extinción de dominio tiene que saber técnicas de investigación ministerial y enfocarlas al aspecto civil, porque va a buscar la extinción de derechos reales como tal, no la acreditación de un hecho delictivo ni la responsabilidad de algún pues del imputado. Toda la información recabada debe enfocarse únicamente a acreditar los elementos de la acción de extinción de dominio, sin exhibir incluso información que contravenga la secrecía de la investigación o ponga en riesgo la misma, porque muchas veces en tu carpeta de investigación en materia de extinción de dominio lo que haces es robustecerte con la investigación ministerial, pero pues en ese caso quedarías muy expuesto al momento de exhibir las técnicas de investigación tendientes a acreditar en algún momento dado el hecho ilícito o la responsabilidad de los imputados. Entonces hay que ser cuidadosos y hay que entender que la naturaleza va enfocada a la extinción de derechos reales, maestro. Y pues es cuánto. Ok, maestro, tengo una duda respecto de los juzgados especializados. ¿Cuántos juzgados especializados hay en México que conocen de extinción de dominio? Ay, mira, maestro, la verdad, desconozco cuántos haya. Sé que existen juzgados federales, sé que existen en otras entidades, por ejemplo, en Ciudad de México ya existen algunos juzgados especializados. En Tampico hay juzgados especializados. Es algo que se está empezando a generar. En Oaxaca todavía no tenemos un juzgado especializado como tal. Entonces es algo que en algún momento dado el Consejo de la Judicatura va a tener que generar, y prácticamente nos estamos capacitando a la par todos. Es decir, a las convenciones a las que me ha tocado ir van fiscales, jueces locales y jueces federales de toda la República. Okay. Pero no te tengo el dato como eso, disculpe. Ok, bueno, tengo otra pregunta por aquí. Digamos que actualmente hay una ley federal de extinción de dominio, ¿verdad? Ok. Sí. En el caso de los estados, es una ley federal que rige para toda la República, pero en el caso de los estados de la República, ¿cada estado puede legislar o ya legisló respecto de esta ley federal? Fíjate que incluso la extinción de dominio no es tan nueva. Cada entidad o varias entidades tienen su propia ley de extinción de dominio, incluso Oaxaca. Okay. Pero la Ley Nacional de Extinción de Dominio obedece también a una reforma constitucional que reforma también el artículo 77, me parece, de la Constitución Federal, y le otorga facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en la materia. Entonces, únicamente la Federación lo puede hacer. Y la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio abroga las disposiciones locales. Es por eso que me sorprendió mucho hace como un mes o 2 meses ver que existía una jurisprudencia que declaraba la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, porque esa ley está abrogada. Okay. De hecho, todas las leyes estatales están abrogadas. Okay. Y solamente se aplica la nacional. Y ojo, hay otra figura que también es importante, que también nos ha costado un poquito de trabajo entender,
porque el artículo 14 constitucional habla acerca de la retroactividad de la ley. Sin embargo, los transitorios de la Ley Nacional de Extinción de Dominio señalan que esta ley se podrá aplicar de manera retrospectiva. Es decir, aunque sean hechos que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se puede aplicar siempre y cuando no se haya ejercitado la acción de dominio, de extinción de dominio con anterioridad. Eso es materia de una controversia constitucional presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque al final de cuentas se está aplicando un ordenamiento en perjuicio de. Pero aquí es donde entra la teoría de la función social de la propiedad. Oh, ok. Vamos a ver cómo resuelve. Ok, maestro, hay por aquí algunos comentarios, creo que también alguna pregunta. Voy a leerlos. Sí. Sí, dale, gracias. Sí. Bueno, Gilberto dice saludos al ponente, creo que ya lo habíamos leído. Gilberto Soto dice excelente ponencia y tema muy interesante. Felicitaciones a ustedes por su labor y su tiempo. Muchas gracias a ti también por estar escuchándonos. Evelina Martínez Guzmán dice, se lleva en conjunto con la extinción de dominio un procedimiento penal. ¿Se abre carpeta de investigación? No se ven en conjunto, son acciones autónomas, pero acuérdense que para poder ejercer la acción de extinción de dominio tiene que existir un hecho ilícito, y la forma en la cual lo acreditas es con la integración de una carpeta penal, una carpeta de investigación. Ok. Aquí hay otra pregunta, maestro, de Dulio Quirós. Dice, ¿qué pasa si quiere extinguir el dominio de algún sospechoso, pero las pruebas no son contundentes? ¿Se puede hacer cargo de prueba? ¿O se puede hacer? No sé exactamente cómo fue la pregunta, pero me imagino que quiso preguntar que si se puede hacer la carga de la prueba si no hay elementos suficientes, digamos, ¿no? Me costó un poquito entender la pregunta. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas, para poder afectar la propiedad de alguien, tienes que acreditar fehacientemente. Sí te puedes hacer valer algunas presunciones en algún momento, ¿no? Sin embargo, tienes por lo menos que acreditar los elementos subjetivos. Y sí existe la carga dinámica de la prueba, que es lo que mencionaba, que originalmente el que afirma está obligado a probar, pero si existen elementos que acrediten que la contraparte está en mejores condiciones de probar, se le tiene que exigir que presente los elementos ante el juez. Vaya, entonces ahí es perdón, maestro, entonces ahí es una gran responsabilidad del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, de hecho el Ministerio Público tiene responsabilidad y está sujeto a pago de daños y perjuicios si es que no procede. No, y en el sentido también de hacer su investigación y tener los elementos contundentes para que se pueda declarar la extinción de dominio, ¿no? O sea, sí tiene una gran... No está preparando tanto. Sí tiene una gran responsabilidad entonces el Ministerio Público, ¿no? Plena. Ok, bueno, gracias, Dulio. Aquí hay un comentario. Ivonne Soledad Martínez dice, felicidades, Jaime. Gracias. Hay una pregunta bastante interesante. De hecho, es un compañero, un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Dice, si no existiera el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, ¿a quién le correspondería absorber esos recursos obtenidos de dichos objetos? Y dice Guapo Tim Roland. Muchas gracias. Eso. Buena pregunta, maestro. Fíjate que yo también la tenía por aquí preparada, en el sentido de que, ¿qué pasa con esos recursos incautados? ¿Qué pasan con esos bienes incautados o que se declaran en extinción de dominio? ¿Qué hace el Estado con esto? Se crea un cuerpo de administración, un órgano de administración de los recursos como tal, que depende del Ejecutivo. Es decir, entran como ingresos del Ejecutivo, del Estado. Recordemos que el Ejecutivo, al final de cuentas, es el que tiene la función administrativa del Estado. Es el que en su momento administra los recursos materiales y humanos para poder llevar a cabo el cumplimiento de los servicios a favor de la ciudadanía. Entonces, se agota todo este procedimiento de extinción de dominio. Por parte de una autoridad judicial se hace la declaratoria y de manera inmediata, no tanto a un fondo, sino a un órgano o una institución del Estado, es la que los administra. Y ya sabrá qué puede hacer con ellas. Las puede disponer, puede otorgarlas en donación
puede disponer de ellas como considere. Ok, digamos entonces, maestro, que estos recursos o estos bienes que son incautados en la extinción de dominio, se supone que la idea es para debilitar, ¿no?, las actividades ilícitas del crimen organizado, etcétera, ¿no? Y digamos que estos bienes incautados, entonces el Estado se los adjudica y los puede ocupar para bien social, para, digamos, es una casa, para pues un kinder, o adecuarlo para una pequeña módulo de atención médica. O sea, puede darle una función social a estos bienes, ¿no? De hecho, la finalidad principal es que tengan una función social como tal, ¿no? Y una vez que se emite la declaración de extinción de dominio, se emite a favor del Estado. Entonces ya pasa a formar parte del patrimonio del Estado como tal. Y como tal puede disponer de ellos. No de manera tan libre. Existe toda una institución pública encargada de la administración de estos recursos, precisamente sí, para evitar pues mal uso, corrupción o cuestiones de ese tipo. Sí está regulado y está regulado por la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sí, sí, exacto, ¿no? Esa parte también es importante porque, bueno, sí, el Estado lo tiene esos bienes en su poder, digamos, puede disponer de estos, y la pregunta sería, ¿no?, que ¿quién dispone de estos? ¿Qué institución o qué dependencia y para qué se ocupan? Pero bueno, ya lo platicó un poquito el maestro Jaime. Hay un comentario por aquí de la maestra María del Carmen López Jiménez, dice: gran exposición, maestros. Bueno, gran exposición del maestro. Gracias. Yo nada más estoy acá moderando, pero gran exposición del maestro Jaime. Y maestra, insisto, maestra Carmen, ve preparando tu tema porque te vamos a invitar también a este espacio de opinión académica. Maestro, pues creo que se han agotado hasta este momento las preguntas. No sé si hay algún otro tema que tú quisieras abordar, algún otro elemento que por ahí consideres importante, ya para ir cerrando esta opinión académica del día de hoy. Gracias, maestro. Solamente para comentarte, existe un título específico, el título 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que habla acerca de la transferencia, administración y destino de los bienes. Ahí viene regulado. A partir del artículo 223, no te habla de una institución específica, pero sí te refiere. Los bienes a que se refiere esta ley serán transferidos a la autoridad administradora de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. Y ya te habla acerca de que lo que son los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes que durante el tiempo que dure la administración se les dará el mismo tratamiento de los bienes que la generan, y como tal pasa a formar parte del Estado a través del Ejecutivo, que es el que va a regular este órgano de administración. Okay. Y previo a los procedimientos establecidos se determinará qué se hace con ellos. Pero eso ya no es un tema de procuración de justicia ni de impartición de justicia, es un tema ya de la función administrativa del Estado a través del Ejecutivo. Espero haber sido un poquito más claro en ese sentido, con la pregunta que tenían. Sí, yo creo que con esta definición ahí se responde, maestro. Y finalmente, maestro, quisiera cerrar este espacio, esta opinión académica del día de hoy, preguntándote a ti si piensas o consideras que esta figura, de la extinción de dominio, beneficia al Estado, realmente debilita al crimen organizado, y si esta figura con el paso de los años se puede ir perfeccionando y mejorando y adecuando para que tenga una mayor operatividad y, bueno, tenga mayor función. Muchas gracias, maestro. Beneficia a la sociedad, me queda claro. El debilitar a las estructuras económicas de la delincuencia organizada es un beneficio inmediato hacia la sociedad, nos da un poquito mayor de seguridad, y el fortalecimiento del Estado también, siempre y cuando se ejerza un buen gobierno. Al final de cuentas, como yo lo comento con mis alumnos, las instituciones que tenemos actualmente son el producto de años y años y años de lucha de la humanidad. Sí, sí. Están administradas por seres humanos. Habemos buenos servidores públicos, hay malos servidores públicos como tal. Entonces es cuestión de fomentar y entender esas figuras para que nosotros como particulares, como ciudadanía y sobre todo como impulsores de la civilización que nos corresponde como juristas,
podamos hacerlas valer en bien de la sociedad. Se va a corromper tanto corruptos seamos nosotros. Y va a ser tan virtuosa y útil como virtuosos seamos nosotros. Y por supuesto, como toda institución, es perfectible. También es así que existe una controversia constitucional para ir perfeccionando algunas cosas en las cuales yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, yo no la impuse, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena figura. Tenemos que entenderla y ejercerla con responsabilidad, ética y profesionalismo, maestro. Perfecto. Y bueno, yo también en las clases que tenemos ahí con los estudiantes, pues les decimos, siempre les pregunto yo que quiénes son o quiénes van a ser los que van a ser mejores instituciones, mejores abogados, jueces, magistrados, ministros, servidores públicos, presidentes municipales, senadores de la República, diputados locales, federales. ¿Quiénes son? Y la respuesta es que son ellos, ¿no? Las nuevas generaciones que van a ser los futuros servidores públicos, etcétera, jueces y demás de nuestro país. En ellos, en la mano de ellos, ¿no? Y en la posibilidad de ellos en el sentido de que hagan bien las cosas, está el poder transformar paulatinamente, pues, nuestro estado y obviamente nuestro país, ¿no? De acuerdo contigo, maestro. Y una última pregunta, maestro, si me lo permites, ya nos pasamos un poquito de la hora. Dice Vladimir León, buenas noches, profesor. Una pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar la extinción de dominio Orgullo Guapo? Orgullo Guapo. Orgullo Guapo, pórtate bien. Ahí está la pregunta. No cometas delitos, por supuesto. Fortalece la cultura de la legalidad. Evita las tranzas. Siempre busca la forma en la cual puedas acreditar la propiedad de las cosas. Si en algún momento dado vas a rentar algún inmueble o algo, haz un contrato. En el contrato establece una cláusula específica que señale que el arrendatario declara que todos los recursos con los que está pagando son de procedencia lícita, que tiene un modo honesto de vivir. Investígalos antes. Digo, no te vayas a meter a ejercer acciones de investigación policial, sino me refiero, trata de tener certeza de quién le está rentando. Pórtate bien. Sé buen ciudadano. Así es. Bueno, maestro, pues yo quisiera agradecerte por esta gran ponencia, ¿no? Esta plática, esta charla que tuvimos el día de hoy, y que con esta plática pues damos el inicio de este espacio libre, plural, de opinión académica. Y posteriormente, cada día martes, todos los días martes a las 7 de la noche, vamos a tener un catedrático o un jurista, o catedrática o catedrático jurista, que nos va a dar algún tema relevante como el que hoy tú abordaste de manera extraordinaria. Te doy las gracias, maestro. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho todos. Cuídate también mucho, maestro. Estamos en comunicación y pues bueno, enhorabuena por estos conocimientos que compartes y muchas gracias, maestro. Gracias a ti, maestro, y que sea el inicio de algo mucho más grande. Realmente la academia lo necesita. Necesitamos catedráticos comprometidos como tú, que están buscando mejores espacios para la difusión de la cultura jurídica. Y jóvenes, pues tienen excelentes catedráticos como el maestro Rolando. Aprovéchenlos. También lo que requieran conmigo, digo, no de manera tan comprometida como él, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias por el honor de permitirme aperturar este espacio, maestro. Muchas gracias, maestro, y buenas noches a todos los que escribieron, mandaron sus mensajes, los que estuvieron presentes, los que escucharon esta opinión académica y los que lo van a escuchar en la repetición. Pues muchas gracias a todos ustedes, por ustedes es posible este espacio. Muchas gracias, buenas noches a todos y estamos en comunicación. Hasta la próxima. Excelente noche, un gusto.